Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Palma. Estoy grabando este audio desde Buenos Aires. Estamos todos usando estos nuevos dispositivos debido a las circunstancias, bueno, por todos conocidas. Nuestra planificación era que yo viajara a Jujuy para quedarme ahí unos días y charlar un poco con ustedes, pero bueno, debido a lo que está pasando no se pudo hacer, así que vamos a tratar de hacerlo por aquí de la mejor manera posible. Obviamente estoy por invitación de la profesora Adriana González Burgos. Aprovechenla, es una persona que sabe mucho, se dedica mucho, se preocupa mucho por sus alumnos, que sus alumnos aprendan, así que aprovechenla, háganle muchas preguntas, que sabe mucho. Bueno, como sé que están usando una parte de mi libro, un libro que escribí hace algunos años, les voy a comentar algunas cosas en un ratito. Por lo que supe, tenían algún problema con la cuestión de los niveles de lenguaje. Y bueno, eso voy a comentar y algunos mitos y contramitos sobre la ciencia. Esa introducción al libro tiene como una pequeña trampita. ¿Qué suele pasar con las introducciones? Y es que cuando uno la lee al principio, en el orden de lectura, a veces le quedan cosas pendientes, cosas que no termina de comprender muy bien, y que recién después al final del libro uno las reconsidera y las lee con más provecho, se da cuenta de qué se estaba hablando en esa introducción. Por eso yo siempre digo que en este caso y en algunos otros, la introducción hay que leerla al principio y dejarla, y después volver a leerla al final de la lectura, porque uno la aprovecha más. En este caso es así. Por eso quizá una primera lectura tenga algunas dificultades. Pero bueno, trataremos de explicar por lo menos los temas principales. Sobre la cuestión de los niveles de lenguaje, es una aproximación al tema, es una caracterización provisoria del tema, como básicamente para que se entienda qué tipo de discurso, qué tipo de conocimiento es el conocimiento epistemológico. Sobre todo para diferenciarlo de la ciencia, que muchas veces se confunde ciencia con epistemología, y eso es fuente de errores. Ahí en el texto ustedes van a encontrar que dice, bueno, hay un primer nivel de la realidad, digamos, no metamos en complicaciones, porque hablar de la realidad también es complejo y nos meteríamos en caminos difíciles. Pero vamos a aceptar, por lo menos de manera preliminar, que existe una realidad que es independiente de lo que yo pienso, o lo que ustedes piensan, lo que yo creo, lo que ustedes creen. Es una realidad que está ahí y que es independientemente de los sujetos humanos. Estaría ahí aunque no hubiera humanos en el universo. Ese sería el nivel cero. Pero los humanos tenemos formas de conocer esa realidad, tenemos muchas formas, la ciencia es una de ellas. Quizá la más idónea, o por lo menos para mí la más idónea, la que más se acerca a describir esa realidad. Esto se ha discutido, se discute, pero bueno, aceptémoslo preliminarmente. Y entonces la ciencia, para explicar la realidad, dice cosas acerca de la realidad. Nosotros los humanos tenemos una forma de conocimiento que se expresa discursivamente. Decimos cosas acerca de la realidad. Puede estar equivocada, puede estar acertada, decimos cosas. Ese sería el nivel 1. Lo que la ciencia dice acerca de la realidad. Pero la epistemología no se ocupa tanto de esa realidad empírica, de los objetos que se mueven, de la composición de la materia, de la historia de la humanidad, de las sociedades, sino que se ocupa de analizar y de ver cómo se construye y cómo se
valida ese nivel 1, es decir, el nivel de la ciencia. Por eso decimos que la epistemología es un nivel 2, está en un nivel 2. Esto, nivel 1, nivel 2, por supuesto que no tiene nada que ver con valoraciones, no es que uno sea mejor que el otro, uno sea más básico, no, son distintos niveles porque se ocupan de distintas cosas. Entonces, por lo menos de manera preliminar, decimos, la ciencia se ocupa de la realidad, la epistemología se ocupa de la ciencia, no tanto de la realidad que es explicada por la ciencia. Bueno, esto sería en cuanto a los niveles de lenguaje. Pero lo sustancial de esa introducción y que, como yo les decía, debería releerse al final del texto, al final después de ver los otros capítulos, es la cuestión de los mitos y contramitos. La ciencia es un fenómeno complejo, universal, y yo diría que prácticamente caracteriza nuestra época. Vivimos en una sociedad tecnocientífica. Eso, nos guste o no nos guste, es así. Y la ciencia está en todos lados, está la tecnología también, nos invade, nos facilita y nos complica. Bueno, todo esto que vivimos todo el tiempo, ¿no? Podemos hacer esto por la tecnología, pero también cada vez que entramos acá, don Google sabe exactamente dónde estamos, y si uno le pregunta, dice dónde estuvo cada día, a cada hora de nuestras vidas. ¿Sí? Así que bueno, por un lado es una situación un tanto paradójica, pero es lo que hay. Ahora, sobre esa ciencia, que ya tiene siglos, se han construido algunas creencias. La gente cree ciertas cosas, y no solamente la gente común, también los científicos, también los epistemólogos, creen cosas acerca de la ciencia. Esas cosas que creemos muchas veces están bien fundamentadas y otras veces son creencias que simplemente están instaladas, que se repiten, y cuando uno se pone a analizar un poco críticamente y con un poco de detalle, se da cuenta que, bueno, esto es cuestionable. Entonces, como un poco el libro es mostrar esas creencias y también después tratar de desarmarlas y de cuestionarlas o de analizarlas quizá en un poco más de detalle para hacer un trabajo, una reflexión un poco más lúcida. Entonces yo creo que ahí se han instalado muchos mitos acerca de la ciencia. Es decir, ideas que están instaladas, creencias que están instaladas, pero que deben ser revisadas, porque muchas de esas son erróneas, sencillamente erróneas, aunque se repitan hasta el cansancio. Estamos llenos de creencias erróneas que se repiten hasta el cansancio. Y simplemente porque se repiten, están en los medios, la dicen los científicos, la gente las cree. Bueno, con esto no estoy queriendo instalar ninguna imagen relativista de la ciencia, hay que apelar a los especialistas, no tenemos más remedio, esta es nuestra condición humana actual. Bueno, yo diría que el primer mito es creer que existe la ciencia, así en singular, como si fuera un conocimiento o una forma de conocimiento que se construye de la misma manera, se valida de la misma manera, y que existe un conjunto de conocimientos que tienen características comunes. Bueno, yo diría que ese me parece que es un gran mito, que existe la ciencia. Yo diría que más bien existen las ciencias. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a que las distintas disciplinas o ciencias estudian distintas cosas. Eso es una obviedad. No me estoy refiriendo a esa diferencia. Decir eso sería una tontería, digamos, sería una perogrullada, decir algo que es obvio. No, me estoy refiriendo a que las distintas ciencias, por empezar, construyen o producen conocimiento de manera totalmente distinta, muy distinto, validan su conocimiento de forma distinta, difunden su conocimiento de manera distinta. Las carreras académicas de los científicos que se dedican a las distintas disciplinas
son distintas, e inclusive, cuestiones quizás más profundas, más de fondo, es que la realidad a la que se dedican o la que estudian es bastante diferente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que básicamente las ciencias biológicas o la biología, es decir, el estudio de lo viviente, no puede ser estudiado solamente desde la físico-química, es decir, de las partículas que lo componen. La biología tiene reglas, leyes de funcionamiento que no se cumplen en la física. Y ahí en un escalón más arriba, la sociedad tampoco se puede explicar desde el comportamiento biológico de los individuos. Lo social tiene otras reglas, otras leyes, otras pautas, otras características de funcionamiento que no se pueden explicar apelando a el genoma, la genética, la biología misma, etc. Así que bueno, después, cuando avancen con el texto, probablemente esto que estoy diciendo sea bastante más claro. El otro mito que está instalado, o que sí, que es un pseudo mito, sí, un mito más, es pensar que la ciencia es solo un producto. Es decir, ¿y cuál sería el producto? Eso que hacen los científicos, las teorías científicas, que eso sería la ciencia. Eso es parte de la ciencia y claramente es una parte sustancial de la ciencia, pero hay otro aspecto que suele quedar relegado, que es el proceso, el producto y el proceso, es decir, el proceso por el cual un científico, un conjunto de científicos, una época, produce algún conocimiento de la realidad. Esta la idea de la ciencia como producto, la ciencia como proceso, son aspectos importantes, porque la ciencia como proceso hace referencia a las prácticas de los científicos, no solamente a ese producto terminado. Y cuando se introducen las prácticas y se introduce como relevante la idea del contexto social, bueno, aparece la historia. Y entonces la ciencia, bueno, empieza a tener otros condimentos, otros aspectos que deben ser estudiados. Bien. El otro mito consiste en reducir la ciencia a prácticamente cuestiones metodológicas. Son definiciones que se han dado mucho, se siguen dando y que son erróneas y que definen o caracterizan a la ciencia como conocimiento sistemático que se obtiene a través del método científico. Eso se repite hasta el cansancio. Y la verdad que eso también requiere ser revisado. En principio porque si no existe la ciencia, si no existen las ciencias, no hay un método único, no existe el método científico único para todas las disciplinas. Pero no solamente eso, hay una cuestión más profunda todavía, y es que, ¿qué queremos decir cuando hablamos de método? ¿Qué estamos queriendo decir? No siempre se quiere decir lo mismo. Si hablamos de método de control, bueno, sí, todas las ciencias tienen distintos métodos. La sociología tiene métodos para hacer estadísticas, encuestas, relevamientos. La biología tiene métodos para observar por un microscopio, para secuenciar el genoma. La física tiene también métodos para, no sé, determinar la ubicación de una partícula, tiene instrumentos para eso. Hay un montón de métodos, las distintas disciplinas. Pero cuando se habla del método en ciencia, se está hablando no tanto del método para controlar nuestras teorías o método para ver si nuestras teorías se ajustan al comportamiento de la realidad, sino más bien se está pensando en método para descubrir, o sea, método para producir conocimiento. Y ahí es donde está el problema. No hay método para producir conocimiento. Lo que hay es método, reglas para, bueno, controlar
hacer los experimentos más sencillos o más controlados o cometer menos errores, pero no existe el método para descubrir. Justamente en ese aspecto, la ciencia es una actividad creativa, que tiene más de imaginación, de intuición, de sueño, de magia, si quieren, que después obviamente tiene que ser controlada por la realidad. Pero esa parte del descubrimiento, la producción de novedad, es un acto creativo, no es un acto que surja del método. Más bien, lo creativo surge cuando uno se corre del método, cuando uno se corre de las reglas. Lo creativo también tiene que ver con eso, ¿no? Apartarse de lo establecido y de lo pautado. Bueno. Y el quinto mito que tiene relación con algo que ya dije hace un rato, tiene que ver con la historia de la ciencia. Y es algunas historias de la ciencia, no todas. Algunas historias de la ciencia se hacen paradójicamente desde un punto de vista ahistórico. ¿Qué significa esto? Bueno, que se piensa la ciencia del pasado según pautas o criterios de la ciencia del presente. Entonces uno va al pasado histórico a rescatar a los que contribuyeron a la ciencia tal cual es hoy. Y deja de lado otros que también han participado de esas discusiones y de esos desarrollos de la ciencia que quedan en el olvido. Esos quedan en el olvido. ¿Por qué? Y bueno, porque no son los que abonan esa línea de continuidad entre el pasado y el presente. Bueno, eso es un error. Eso no es hacer una buena historia, eso es hacer una mala historia. Una buena historia también tiene que contemplar esos caminos equivocados, erróneos, esos caminos que no llevaron a ninguna parte, que fracasaron, y entender las discusiones del momento en el momento, no desde el punto de vista de hoy. Es como juzgar a los personajes de la historia con nuestras pautas morales. Es hablar pestes de Aristóteles porque Aristóteles defendía la esclavitud. Sí, defendía la esclavitud, bueno, está bien, era una sociedad esclavista. Pero eso hay que tratar de entenderlo en contexto. Eso no significa justificar cualquier cosa, pero sí significa comprender en su contexto las cosas que han pasado. Bueno. Y eso pasa con todos los autores, con los escritores, que ahora hay toda una revisión de los escritores porque no responden a las pautas morales de esta época. Bueno, o los directores de cine que hacían películas que, según lo políticamente correcto en esta época, no se ajustaría. Entonces hay como una especie de censura retrospectiva sobre los escritores, autores, personajes de la historia. Es una tontería, simplemente. Bueno, ahora, todos estos mitos también tienen sus correspondientes contramitos, porque mucha gente ha discutido estos temas que yo mencioné. No estoy revelando ningún secreto, esto se ha discutido, se sigue discutiendo. Entonces, a esos mitos, es decir, a esas creencias erróneas y establecidas, le aparecen también contramitos, es decir, creencias contrarias que son tan mitológicas como aquellas que le dieron origen. ¿Sí? Bueno, la primera tiene que ver con lo que dije al principio de los niveles, ¿no? La primera es confundir la ciencia con la epistemología, ¿no? Y adjudicarle o achacarle o hacerle cuestionamientos a la ciencia que en realidad son problemas de la epistemología. Los científicos siguen trabajando, por suerte no nos dan mucha bolilla a los epistemólogos y siguen haciendo sus cosas y siguen haciendo el trabajo. A veces bien, a veces más o menos, pero lo siguen haciendo. Bueno, entonces, los epistemólogos que han dicho, bueno, han presentado
mitológicamente, la ciencia, una ciencia neutral, objetiva, descontextualizada, fuera de la historia, sujeta a pautas metodológicas, bueno, todo esto que estuve hablando hace 2 minutos. Eso es una mitología. Ahora, del otro lado, aparecen otros que dicen, no, bueno, eso es todo falso, lo denuncian, la ciencia no es más que el discurso del poder. Entonces reducen la ciencia simplemente a, bueno, un discurso del poder más, a intereses económicos, intereses políticos, está lleno de grupos conspiracionistas, ¿no? Se dicen, los laboratorios tienen la cura para tal enfermedad, pero no la dan a conocer porque se pierden un negocio. Bueno, eso es una tontería. Eso se puede hacer, pero en un momento determinado. O sea, más negocio justamente es obtener por primera vez la cura a enfermedades graves, digamos, que la humanidad estaría deseosa de pagar fortuna por eso. O sea, más negocio sería ese. Entonces, eso es una tontería. Esa visión conspiracionista. Alguien puede conspirar, pero nunca se pueden hacer conspiraciones de muchos durante mucho tiempo. Eso simplemente es una tontería, ¿no? Bueno, pero grupos conspiracionistas también hay muchos, ¿no? Por ejemplo, también, no solamente los que dicen que, bueno, que los chinos inventaron el COVID-19, otros dicen que los norteamericanos inventaron el COVID-19, otros dicen que las vacunas son un negocio de los laboratorios. Sí, claro que es un negocio de los laboratorios. Venden la vacuna, muchas de esas son gratis en algunas partes, pero esos ven conspiraciones. Bueno, y lo grave de esto no son las creencias individuales, porque cada uno puede creer lo que quiera acerca de lo que quiera, de la religión que quiera, sobre los espíritus, el alma, ser maya, la religión maya, ser cristiano, ser maometano, lo que quiera. Eso es una cuestión privada. El problema es cuando esas posiciones conspiracionistas adquieren importancia en lo político, en lo público. Y se toman decisiones políticas de eso, o influyen en la vida social. Por ejemplo, los movimientos antivacunas tienen consecuencias sociales. No es una creencia privada que perjudica a la persona y en el peor de los casos a su hijo porque no lo vacuna. No, tienen consecuencias sociales porque justamente el sistema de la vacunación funciona solidariamente. Cuando casi todos se vacunan, casi todos, porque algunos no pueden, casi todos se vacunan, todos están inmunizados. Si muchos dejan de vacunarse, ya no están todos inmunizados y empieza la enfermedad. De hecho, están apareciendo enfermedades nuevas. Bueno, todos estos contramitos son son anticientíficos y son, muchos de esos, conspiracionistas, ¿no? Bueno, y evalúan la ciencia como eso, un discurso del poder. La ciencia no es más un discurso igual que cualquier otro, cualquier manifestación cultural, y entonces parecería que es lo mismo la ciencia que la lectura del futuro en la borra de café, o bueno, todas esas creencias extrañas, digamos, que no tienen ningún fundamento empírico. Pero bueno, otra de las visiones así anticientíficas que son contra mitos es, digamos, el mito sería la ciencia es beneficiosa, lleva al progreso, la ciencia siempre va a hacer que la humanidad esté mejor, lo cual es bastante cuestionable en algún punto, y el contramito correspondiente es la ciencia lleva a la destrucción del planeta, la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, mito y contramito, o sea, el mito es falso y el contramito también. Hay otras cuestiones hay que tener en cuenta, bueno, sería muy largo, pero ahí aparece uno de los contramitos. Y el último al cual me voy a referir, y con esto vamos a cerrar por hoy, es considerar como negativo en la ciencia justamente quizá el elemento más importante y más positivo que tiene la ciencia,
que es su carácter conjetural. Quizá el gran mérito de la ciencia occidental, la que conocemos, sea su capacidad autocorrectiva, es decir, su capacidad de reconocer el error, superarlo y proponer mejores teorías. Ese quizás sea lo mejor que tenemos, porque lo contrario de eso es el dogmatismo. Es la creencia sin fundamento y que no admite ningún tipo de crítica. Así es la religión, digamos, lo cual está bien porque es religión, no pretende ser ciencia. La religión se fundamenta en un dogma. Uno cree, está en una religión, cree determinadas cosas. Punto. Ni se pide ni se da fundamento para eso. Es simplemente una cuestión de aceptar y creer porque uno tiene fe. Y hasta ahí está bien. No hay nada cuestionable ahí porque eso es el ámbito de la religión. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia justamente funciona antidogmáticamente. Y esa capacidad antidogmática, esa capacidad de corregir los errores y quizá entrar en otro error, pero no importa, pero esa búsqueda constante de lograr mejores teorías es el enorme potencial que tiene la ciencia. Sin embargo, a veces se dice despectivamente, bueno, eso es solo una teoría. Bueno, ahí no hay nada de malo ahí. Sí, efectivamente, las teorías científicas son teorías científicas, pero no son teorías científicas en el sentido que es mera especulación. No, es solo una teoría, bueno, porque sí, es una organización del mundo en función de determinadas observaciones, experimentos, determinados criterios, pero no tiene nada de malo, al contrario. Bueno, sobre eso hay mucha discusión y quizá una de las discusiones que más aparece este argumento de es solo una teoría es con respecto a la teoría de la evolución de Darwin. Ahí hay una discusión eterna, digamos, que es con el cristianismo. Tanto la versión católica como la versión protestante hay como una incompatibilidad, digamos, ahí entre teoría de la evolución y religión, que nunca va a ser saldada porque son incompatibles, pero uno de los argumentos es, bueno, esa es solo una teoría. Sí, efectivamente es solo una teoría, pero ahí no tiene nada de malo. Y es solo una teoría del mismo modo que es solo una teoría, la teoría de Newton, la teoría de la tectónica de placas, la biología molecular, la cuántica, lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, esto es básicamente lo que dice en el texto. Yo diría que como para cerrar, nuestra reflexión tiene que servir, por un lado, para desmontar estos mitos, pero por otro lado, tiene que servirnos para, a pesar de que no nos creemos estos mitos fundantes de la ciencia, tampoco caer en la irresponsabilidad de los contramitos, ¿no? Eso se llama reflexión crítica, se llama pensamiento crítico. Repensar las cuestiones sin caer en otros dogmatismos peores que los que tratamos de combatir. Yo pienso, y esto sí es discutible, que la ciencia es el conocimiento más idóneo y más responsable que tenemos de la realidad. No solamente en cuanto a la aventura humana de conocer y esto que no, tenemos esta inclinación a saber acerca del mundo, sino también, inclusive en cuestiones prácticas. La supervivencia de la humanidad hoy está ligada al saber científico-tecnológico. O sea, necesitamos quizá una mejor ciencia, quizá una mejor tecnología, pero sobre todo una mejor política para dar una respuesta razonable y productiva y igualitaria al problema de la desigualdad y la supervivencia humana. Eso no se puede hacer sin ciencia.
esa fantasía de volvamos a la huerta, nos autoabastezcámonos, la verdad no funciona eso. Eso es una fantasía romántica que está muy bien, pero en política internacional con respecto a la humanidad eso no tiene ningún sentido. Sí hay que repensar todo, porque el mundo está cada vez peor y la desigualdad cada vez más grande. Y ese yo creo que es el gran problema, la desigualdad. Y es para resolver el problema de la desigualdad necesitamos de la ciencia y también de la política. Pero sin ciencia no se puede. Con la ciencia sola no alcanza, hace falta la política, pero sin ciencia no se puede. Yo creo que eso lo tenemos que tener bien claro. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Le pueden pedir a la profesora Adriana mi correo electrónico si quieren preguntar, quieren discutir, quieren pelearse conmigo. Encantado, prendemos el aparatito y nos peleamos, no hay ningún problema, amigablemente, obviamente. Bueno, les mando un abrazo. Dentro de poco espero estar por Jujuy, ya estuve varias veces y me encanta ir. Así que bueno, cuando esto pase estaremos por ahí. Bueno, un abrazo.